Bienvenidos a la clase número 8.2 del curso de AutoCAD nivel básico. En esta clase veremos la creación y el manejo de cotas dentro del AutoCAD. Para ello dibujaremos determinados elementos con la finalidad de poder poner en práctica los conocimientos adquiridos en la clase anterior. Primero dibujaremos un círculo. Luego dibujaremos un polígono de 7 lados. Dibujaremos un arco. También dibujaremos un elemento con polilínea. Y dibujaremos un rectángulo. Ahora realizaremos las anotaciones. Primero vamos a medir para que puedan ver. Esta regla nos va a permitir realizar cálculos y medidas de manera rápida de un determinado elemento. Como podrán ver, los arcos, las dimensiones, el radio y las diversas medidas que tiene cada uno de estos elementos. Pero esto solamente se va a poder visualizar, más no se va a quedar dentro del elemento. Entonces para ello tenemos en la pestaña de anotar, tenemos la opción de acotar. En esta opción podemos ver los estilos de acotación. Lo dejamos en ISO 25 y vamos a hacer una acotación. Esta opción de acotar es una opción de acotar de manera inteligente, de manera rápida. Así como vimos la regla en el cual sobre los elementos que vamos posicionándonos nos va brindando las medidas. De igual manera lo hará este estilo de acotación. Nos va a dar un estilo de acotación más rápida de los diversos elementos, ya sean alineados de manera vertical, de manera horizontal, ya sean ángulos o incluso arcos, nos va a brindar las distancias. Damos clic, por ejemplo, y colocamos el primer punto, el segundo punto y colocamos donde debería ir la cota. Soltamos y vemos que ya se calculó la cota. Seguimos realizando la cota en este punto, al otro punto, y vemos que ya tenemos uno vertical y uno horizontal. Damos clic en este punto, damos clic en este segundo punto y vemos que tenemos un alineado. Ahora vamos a dar clic al círculo y vemos que se calcula el diámetro. Damos clic al arco que creamos y vemos que nos va a dar el radio de este arco. Y si vamos a estas opciones de aquí, vemos que también nos da, si posicionamos de manera sobre la línea, vemos que también nos da la distancia que tienen estas líneas. Entonces, como hemos visto, todo este tipo de acotación inteligente nos va a permitir crear cotas de manera rápida. Ahora vamos a ver los estilos de cota. Para poder modificar los estilos de cota tenemos que dar clic en esta opción donde dice ISO 25, o podría decir anotativo o estándar según el cual nosotros tengamos activado. Vamos a dar clic donde dice administrar estilo de cota y aparecerá este cuadro de diálogo. Como explicamos en la clase anterior, tenemos el cuadro de los estilos, la vista preliminar y los comandos para poder crear y modificar los estilos de cota. Vamos a dar clic a nuevo y colocamos clase 8.2, dejamos en ISO y damos clic a continuar. Aparecerá este cuadro de diálogo en el cual vamos a elegir el estilo, lo dejamos en color blanco. En tipo de línea vamos a dejarlo que sea continuo. El grosor de la línea colocaremos 0.9 milímetros. Esto lo dejamos. Y también, por ejemplo, como comenté, si damos clic a supresión, vemos que se elimina en la línea número 1 se elimina el lado derecho y en la línea número 2 se elimina el lado izquierdo. Luego vamos a líneas de referencia y van a ser estas líneas de aquí. Lo dejamos igual en color blanco, tipo de línea de referencia. Vamos a poner otro tipo. Damos clic a cargar y elegimos elegiré el primero. Le damos a aceptar, seleccionamos y damos a aceptar. De igual manera al siguiente tipo de línea. El grosor lo dejaremos en 0.9 milímetros. En ampliar las cotas lo voy a dejar tal cual, pero podemos jugar con esto para que puedan ampliar el tamaño de aquí o la distancia que va a haber entre cada una de estas cotas. En símbolos y flechas voy a cambiar el símbolo. Quiero que sea un símbolo con una especie de este tipo de flecha de aquí.
Luego para la directriz lo dejaré tal cual, solamente dejaré el primero y el segundo. Luego el tamaño de la fecha lo dejaré tal cual. Los demás también lo dejaré tal cual, no lo modificaré. Vamos al tipo de texto y vamos a cambiar el tipo de texto. Damos clic en los tres puntitos de aquí para poder abrir este cuadro de diálogo. Dejamos en estándar. Yo lo voy a dejar en Arial Black. Y en estilo de letra lo voy a dejar tal cual. Si eligen otro estilo de texto, podrán cambiar el tipo. Puede ser cursiva, negrita. Esto va a depender del tipo de letra que elijan. En el adjetivo lo dejaré tal cual. Aquí colocaremos 2.5 en altura. En los demás lo dejaré tal cual. Luego damos a aceptar, cerrar. Luego vamos donde dice ubicación del texto. El texto quiero que sea arriba. Podemos cambiar, por ejemplo, centrado. En horizontal también lo dejar centrado. Y lo demás tal cual. Luego iré a ajustar, también lo dejaré tal cual. En unidades principales vamos a colocarlos en decimales con un 0 de precisión. El separador yo lo voy a dejar en coma, redondeo igual, y el prefijo lo dejaré vacío y en sufijo lo dejaré en m de metros. El prefijo es lo que va delante y el sufijo es lo que va posterior a la letra. Factor escala lo dejaré tal cual en 0. Vamos en unidades alternativas y ahí sí voy a querer mostrar una unidad alternativa. También lo colocaremos a un decimal nada más. El multiplicador de escalas lo vamos a modificar. Colocaremos en este caso el factor para poder multiplicarlos a pulgadas. Colocaremos el factor de escala que equivale a 1 metro, equivale a 39.3 pulgadas. Y el sufijo dejaremos en... y aquí colocaremos el símbolo de pulgadas. Damos clic en tolerancias. En tolerancias dejaremos tal cual. Y damos a aceptar. Cerramos. Y ahora vamos al estilo que hemos creado, que sería clase 8.2. Ponemos a prueba. Damos clic en acotar. Seleccionamos. Y vemos que se ha creado el estilo que queremos. Vemos que tiene la línea que hemos creado. Y vemos que tenemos 128,3 metros y tenemos 5040 pulgadas. Para no confundirnos vamos a modificar el color de nuestra cota. Vamos a dar clic de nuevo, modificar y vamos a texto y en color vamos a dejarlo con un color rojo. Igual en las líneas también lo dejaremos en un color rojo para que se diferencie de la otra capa que tenemos. Damos cerrar, seleccionamos y le colocamos el tipo de cota. Ahora vamos a crear, vamos a inicio, vamos a crear una capa con el nombre de cotas. Y vamos a modificar esta cota a esa capa. Ahora veremos los tipos de cota. Vamos a anotar. Ya conocemos la cota rápida, la cota inteligente. Ahora vamos a ver los tipos de cota. Primero tenemos la lineal. Como podrán ver aquí, la lineal nos va a dar un tipo de cota de manera lineal. Se dan cuenta que no sigue la línea al cual se está realizando la cota. Luego tenemos la cota alineada, como podrán ver aquí. Se crea de manera perpendicular a la línea que estamos realizando la cota, ya sea en ese sentido o en el otro sentido. Luego tenemos la cota angular. Vemos este punto de aquí, el segundo punto, y se crea nuestra cota que nos indica que el ángulo es de 42 grados. En este caso aparece con la letra M porque nosotros hemos colocado el sufijo de M, de metros, pero para el caso de las cotas que sean ya para medir ángulos tenemos que crear otro estilo de cota en el cual no consideremos esta medida de metros. Luego tenemos la longitud de arco. Vamos a probarlo en otro elemento. Damos clic al arco y lo jalamos y vemos que
tenemos una longitud de arco de 349.1 metros y también nos da la medida en pulgadas. Luego tenemos la otra medida que es de radio. Podemos utilizar este mismo elemento, damos clic y nos va a indicar el radio de 103.2 metros, que equivale al mismo radio que medimos con la cota inteligente. Luego damos clic de nuevo para elegir otro tipo de cota y vamos a diámetro. Seleccionamos este círculo y generamos el diámetro. Vemos que es de 84.9 metros, igual que la medida que habíamos realizado al inicio. Ahora vamos a medir con coordenadas. Como podemos ver, damos clic a este punto de este polígono y vemos que hacia este lado tiene 2048 metros y hacia el otro lado tiene 3594 metros. Si jalamos al lado derecho, nos va a dar la distancia que hay en el eje Y. Es decir, en el eje Y tiene 2048 metros. Y si colocamos hacia el lado de arriba, nos va a indicar la distancia del eje X, que es de 3594 metros. Entonces podemos tener esos dos tipos de coordenada, que es la cota de este punto referido a un plano cartesiano. Asimismo tenemos ya por último el tipo de cota de manera continua. ¿Esto para qué se utiliza? Por ejemplo, vamos al tipo de cota lineal. Se puede utilizar con este tipo y vamos a crear cotas lineales de este punto. Como podrán ver, las cotas lineales nos van a crear una distancia horizontal, más no alineada. La alineada tiene 105 metros, pero horizontalmente tiene 99.4 metros. Son muy distintas y hay que tener en cuenta esto cuando realicemos las acotaciones de nuestros elementos. Muy distinto es la distancia que tiene una cota alineada con la distancia que tiene una cota horizontal. Entonces, cuando ya hemos creado este tipo de cota, damos clic a continuar y automáticamente se nos va a ir creando más cotas de manera rápida. Como podrán ver, se van creando cotas de manera rápida y nos va a facilitar mucho el trabajo de nuestras mediciones. Damos escape, todas las medidas van a ser cotas horizontales. Podemos hacer esto con diversos elementos. Por ejemplo, damos clic aquí, primer punto, segundo punto, le damos continuar y vamos eligiendo los puntos que queremos. Pueden estar juntos, pueden estar separados, pueden ser distintos elementos, pero no va a dar la distancia que hay entre los diversos puntos, y todos de manera horizontal. Eso ha sido todo por la clase número 8.2. Nos vemos en la clase número 8.